Bienvenidos a tu devocional con Pastor Supremo. Sabemos que va a ser de gran bendición para tu vida. Día 6. Conéctese. Cuando me di cuenta de que no solo fui hecho para servir en la iglesia, sino para servir a otros como a la iglesia, conectarme con las personas se volvió fundamental. No podemos servir sin conectarnos, y con quienes nos conectamos cambiará la historia que contaremos mañana. Esto ha sido cierto a través de la historia. Solo mire al hombre que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Pablo no siempre fue cristiano. Antes de ser seguidor de Jesús, él era Saulo, de una ciudad llamada Tarso, un hombre enojado que perseguía y asesinaba a cristianos. Si no le gustan los admiradores de Jesús, le habría encantado Saulo. Sin embargo, luego de quitar las vidas de aquellos que creían en Jesús, había resucitado dentro de los muertos. Pablo se convirtió en uno de ellos. Su transformación fue tan grande, tan radical, tan transformadora, que Saulo, quien luego fue llamado Pablo, inmediatamente quiso contarle a los demás sobre Jesús. El problema era ningún cristiano confiaba en él por obvias razones. El libro de Hechos de los Apóstoles lo dice así de sencillo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Hechos 9:26. No podemos juzgar a los discípulos por su escepticismo. Yo no quisiera tener el hombre que asesinó a cristianos el mes pasado dirigiendo la clase de estudio bíblico. ¿Usted sí? Pablo tenía un problema. No contaba con la credibilidad de otros cristianos. Así que Pablo se acercaba a cualquiera que le diera la oportunidad de compartir su recién descubrimiento pasional. La decisión de Pablo de conectarse no solo cambió su historia, cambió la historia. ¿Entiende? Pablo estaba a la distancia de un amigo de alterar el curso de su destino, y ese amigo era un hombre llamado Bernabé. Usted puede estar a una amistad de distancia de cambiar su historia. Hoy leerá sobre el momento en que Bernabé se arriesgó a llevar a Pablo a los apóstoles, quienes eran los líderes del pueblo que Pablo había intentado asesinar en su vida anterior. ¿Qué sucedió? Bernabé, el nuevo amigo de Pablo, puso en riesgo su reputación con Pablo, y gracias a Bernabé, los otros discípulos le dieron una oportunidad a Pablo. El resto es historia. Usted puede estar a una amistad de distancia de cambiar su historia. Usted está a la distancia de un amigo, de un mejor matrimonio, a la distancia de una conexión de vencer una adicción, a la distancia de una conversación de estar en mejor forma, a la distancia de un mentor, de entender sus deseos y convertirse en un mejor líder. Pregúntese, ¿qué debo hacer para conectarme con las personas indicadas? ¿Existe alguien de quien debo desconectarme? Medite usted Hechos 9:26 al 28, Proverbios 18:24, Proverbios 13:20, Hechos 2:42 al 47. Oremos. Dios Todopoderoso, ayúdame a servirte, ayúdame a servir a todos los que pones en mis caminos, ayúdame a ser amigo
de todos, todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. No te pierdas el siguiente tema.